Entonces, en esta semana termino ya, como les decía, toda esta primera parte, donde hemos visto todas las técnicas que se usan, fundamentalmente. Hoy vamos a ver otra parte de ello, que es bifurcación, los métodos de bifurcación, qué cosas son las bifurcaciones, les voy a explicar eso. Y entre esta clase y la próxima veo métodos numéricos también, un poco, nada más, la idea fundamental de los métodos numéricos, en qué se basan, y ejemplos, y hablo de ejemplos. De manera de que cuando yo regrese después de la semana que viene, ya empiezo con el último tema del curso, que son las ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. Y ahí, pues, hay ciertas particularidades que tienen que ver fundamentalmente con el álgebra lineal. Y entonces eso es lo que van a ver, y van a ver otro tipo de ejemplos, que son ejemplos de la física fundamentalmente, que aparecen ahí, y los métodos de solución. Pero verdaderamente toda la primera parte esta, conceptualmente, es la parte más importante, aunque también todos los métodos de estos para las ecuaciones lineales de orden superior a 1, y para los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden que vamos a ver, hay ciertas técnicas especiales para trabajar que están, como les digo, relacionadas con el álgebra lineal. Entonces, hoy, esta sillita, ponerla por aquí. Hoy voy a empezar con un tema que falta, que está relacionado con algo que se llama bifurcaciones. Ahora voy a explicar qué cosa es eso. Esto es un tema muy, muy importante y que corresponde a, en general, pero nosotros vamos a estudiar en general para estudiar ecuaciones cualesquiera de primer orden dependientes de un parámetro y cómo pueden variar las soluciones de las ecuaciones al variar el parámetro. Yo voy a estudiar ese problema nada más en el caso de ecuaciones autónomas. Entonces quiere decir que vamos a estudiar este problema cuando tengo lo que se llama una familia uniparamétrica de ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden. O sea, esto es una familia uniparamétrica. El uniparamétrica significa que depende de un único solo parámetro, ese es el uniparamétrica de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden autónomas. Bien, autónomas porque la parte derecha ahora va a depender solamente de Y, no depende de T, pero depende de un parámetro mu. ¿Está bien? Eso es. Eso es lo que vamos a estudiar. Y lo que vamos a estudiar es cómo varía el conjunto de soluciones de esta ecuación, o de esta familia de ecuaciones, porque es una familia de ecuaciones, para cada valor del parámetro es una ecuación diferente, cuando cambia el parámetro. ¿Bien? Lo importante de estudiar el problema este problema de cómo varían las soluciones de una ecuación diferencial que depende de un parámetro cuando varía el parámetro, es un problema desde el punto de vista práctico muy importante. El parámetro puede tener un significado físico o significado práctico en general importante, y el distinguir para unos valores qué comportamiento tienen las soluciones, y eso corresponde a una respuesta cualitativa del sistema que se modela con esa ecuación, y que para otros valores tenga otro tipo de soluciones que corresponde a otra respuesta cualitativa que puede ser a veces completamente diferente para un valor del parámetro o para otro valor del parámetro. Eso es un problema verdaderamente importante. En general, siempre, lo que ocurre casi siempre es que si uno toma un valor fijo del parámetro, digamos, mu asterisco,
Entonces, el comportamiento de las soluciones en una vecindad de mu asterisco no varía mucho, en general. ¿Bien? O sea, cuando varía un poquitito mu asterisco por abajo y por arriba, no varía mucho. Pero existen valores, bueno, vamos a poner de mu. O sea, dado un valor mu, puedo buscar, entonces tengo una, si fijo un valor, pues voy a tener entonces una sola ecuación. Tengo una ecuación. Y para esa ecuación tiene sus soluciones. Y ahora varía un poquito el parámetro mu y lo que uno espera es que las soluciones cualitativamente no varíen mucho. Es decir, que si las soluciones de uno crecían, estas sigan creciendo. Si crecían partiendo de un punto de equilibrio y llegando a otro punto de equilibrio, pase lo mismo, más o menos ese tipo. O si decrecían, sigan decreciendo. Si venían decreciendo de un punto de equilibrio hacia otro, así continúen. O si venían decreciendo desde más infinito hasta un punto de equilibrio, que así continúen. Es decir, que se mantenga el comportamiento cualitativo del espacio de fase. Eso es lo que uno esperaría al variar un poquitito el parámetro mu. Pero resulta que hay valores críticos, mu asterisco, del parámetro mu, para los cuales hay un cambio radical del comportamiento del sistema. ¿Está bien? Lo que pasa, ¿y cómo se estudia eso? ¿Cómo se estudia eso? Pues ya hemos visto que para las ecuaciones autónomas, fíjense que para cada valor del parámetro mu, lo que tengo es una ecuación autónoma, lo que determina el comportamiento de las soluciones, ¿qué cosa es? Los puntos de equilibrio que tiene, bien, eso primero. Y segundo, el signo de F entre puntos de equilibrio. O sea, si entre dos puntos de equilibrio F es positiva, o sea, para Y entre dos puntos de equilibrio F es positiva, quiere decir que las soluciones van a crecer del punto de equilibrio menor y van a tender asintóticamente al punto de equilibrio mayor. Y si es negativa, van a venir decreciendo asintóticamente desde el punto de equilibrio mayor hasta el punto de equilibrio menor. ¿Está claro? Eso es lo que pasa. Entonces, eso quiere decir que en el caso de estas ecuaciones, estudiar el comportamiento con respecto a las variaciones de mu, de alguna manera está muy relacionado con estudiar cómo varían los puntos de equilibrio al variar mu. Bien. Entonces vamos a estudiar eso, cómo pueden variar los puntos de equilibrio al variar mu. Y en general decimos que al variar mu, los dos sistemas son equivalentes si su línea de fase tiene el mismo comportamiento. O sea, para dos valores, mu1 y mu2 del parámetro, diremos que las ecuaciones correspondientes a mu1 y mu2 tienen el mismo comportamiento si sus líneas de fase son del mismo tipo. Es decir, si por ejemplo para el valor mu1 la línea de fase corresponde a que tengo, por ejemplo, dos puntos de equilibrio, ¿está bien? Y un punto de equilibrio es un punto de equilibrio estable, por ejemplo, vamos a suponer que este es un punto de equilibrio estable,
y que este es un punto de equilibrio inestable porque las soluciones se alejan de él, y como aquí se acercan, este es un punto de equilibrio estable, o sea, esto es un sumidero y esto es una fuente. Si esto es lo que ocurre para μ1, si para μ2, a lo mejor el punto de equilibrio, estos dos puntos de equilibrio que corresponden a μ1, van a ser dos valores determinados de y. Para μ2 pueden ser que hayan otros dos valores, uno por aquí y otro por acá. Son diferentes. Pero si el comportamiento de la línea de fase es la misma, es decir, el punto de equilibrio mayor sigue siendo un punto de equilibrio inestable, y el punto de equilibrio menor sigue siendo un punto de equilibrio estable, entonces decimos que los dos sistemas tienen el mismo comportamiento. Porque independientemente de donde estén Y1 y Y2, supongamos que uno está por aquí y el otro está por acá, estos son los dos puntos de equilibrio, estos son los que corresponden a μ2, ¿no? Y aquí estarían Y1 y Y2 que corresponderían al μ1. Bien, independientemente de donde estén, yo sé que aquí a esta altura hay un equilibrio, a esta altura hay un equilibrio, y que las soluciones, como Y2 es un punto de equilibrio inestable, pues se alejan de él. ¿Está claro? Entonces las soluciones vienen de acá y se van alejando. ¿Está claro? O las que vienen de acá se alejan, pero tienen que llegar entonces al segundo punto de equilibrio, porque el segundo punto de equilibrio es estable. ¿Está claro? Y eso es lo que pasa aquí abajo también. Ah, no, perdón, el punto de equilibrio no está ahí. Ese es el eje de las T's. ¿Está bien? Perdón. Estoy dibujando aquí. Este es el eje de las Y's, este es el eje de las T's, y el punto de equilibrio está aquí abajo. ¿Está claro? Entonces las soluciones vienen de aquí y se tienen que ir al segundo punto de equilibrio, igual que las que vienen de abajo, vienen de menos infinito y se van a este punto de equilibrio. Y todos, y los dos espacios de fase son exactamente del mismo tipo. O sea, el comportamiento cualitativo, que es el comportamiento que tienen las soluciones para valores grandes del tiempo, es el mismo. ¿Está bien? O sea, para valores grandes del tiempo, las soluciones que corresponden a condiciones iniciales mayores que el mayor punto de equilibrio crecen indefinidamente, o sea, vienen asintóticamente del punto de equilibrio y se van hacia más infinito. Las que están un poquito por debajo, entre Y2 y Y1, vienen de Y2 y se van hacia Y1. ¿Claro? Las que están las que corresponden a condiciones iniciales entre Y2 y Y1, y las que corresponden a condiciones iniciales menores que Y1 vienen de menos infinito y se pegan asintóticamente a Y1. Todos son iguales. ¿Está claro? Entonces, decimos que los conjuntos de soluciones que corresponden a dos valores, μ1 y μ2, no tienen el mismo comportamiento, si hay variación en el número de puntos de equilibrio y o en las direcciones de las flechas en la línea de fase entre puntos de equilibrio. ¿Está bien? O sea, si por ejemplo para el valor μ1 ocurre que aquí hay dos puntos de equilibrio, como ese de ahí, uno es inestable y el otro es estable, y de pronto esto se convierte esto es para μ1 y para μ2, resulta que aparecen tres puntos de equilibrio, ¿bien? Donde este ahora se convierte a lo mejor en estable, ¿bien?
este del medio se hace inestable y el otro se hace estable. Entonces cambia completamente el comportamiento cualitativo de las soluciones y por lo tanto los dos sistemas, el que corresponde a μ1 y corresponde a μ2, no son equivalentes. ¿Está claro? Y lo que ocurre es que a veces, si existe un valor μ asterisco tal que para μ menor que μ asterisco, estrictamente menor, el comportamiento del conjunto de soluciones no es equivalente al correspondiente a μ mayor que μ asterisco, o sea, si existe un valor μ asterisco tal que para μ menor que μ asterisco, vamos a poner aquí μ cercano a μ asterisco, pero menor. Y aquí μ mayor que μ asterisco, pero también cercano a μ asterisco. O sea, si hay un valor μ asterisco tal que para μ menor y cercano, el sistema tiene un comportamiento y para μ mayor cercano tiene otro comportamiento, entonces se dice que ocurre una bifurcación en el sistema, bueno, en la familia, vamos a poner así, en la familia de ecuaciones diferenciales ordinarias, dependiente de μ, dependiente del parámetro μ, y que ese valor μ asterisco es un parámetro, es un valor de bifurcación del parámetro. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. μ asterisco es un parámetro de bifurcación, es un valor de bifurcación del parámetro, cuando para valores de μ cercanos a μ asterisco, por debajo y por encima, el comportamiento de las soluciones es diferente. Es decir, cambia radicalmente el comportamiento de la línea de fase. ¿Está claro? Entonces vamos a ver esto en ejemplos. Primero, vamos a empezar a ver esto en ejemplos. Entonces, un ejemplo muy simple es este ejemplo de y de t igual a k por y. Ese modelo es el modelo más simple que hay de dinámica poblacional. O sea, de cómo crece una población, donde k es lo que se llama velocidad o tasa, también se le llama tasa, mejor así, tasa de variación de la población. Tasa de variación de la población. Aquí es muy sencillo porque uno sabe quiénes son las soluciones de esta ecuación. Todas las soluciones de esta ecuación se escriben de la forma y en t igual a una constante por exponencial de kt, donde la constante depende, es precisamente la condición inicial. Si yo digo que y en 0 es igual a un cierto valor de la población y sub 0, y en t denota la cantidad de individuos de la población que hay en cada instante de tiempo t. Entonces, si y en 0 es y sub 0, entonces sustituyendo aquí me queda y en 0 es igual a k por e por exponencial de k por 0, que es 0, que es 1, esa exponencial. Entonces, y en 0 es precisamente k. O sea que la solución viene dada en términos de la condición inicial de esta forma. Y por lo tanto, de ahí sale que para k mayor estrictamente que 0,
la solución es estrictamente creciente, es una exponencial. Bien, o sea, para K estrictamente mayor que 0, las soluciones hacen así. Donde este es Y0, este es T, este es Y. Esto es para K mayor que 0. Para K igual a 0, la solución es constante. Es igual a Y0, o sea, sería esta. O sea, para K igual Y0, la población se mantiene constante siempre. O sea, si la tasa de crecimiento es 0, la población no crece, ni decrece. Entonces es lo que corresponde a K igual a 0. Y para K menor que 0, la solución haría así. Decrece a 0 cuando t tiende a infinito, ¿no? Este sería el caso K menor que 0. Esos son los tres casos posibles. Entonces, como ustedes ven ahí, se ve de manera completamente clara que este es un caso, fíjense, la solución tiene aquí, hay un solo punto de equilibrio, que es y igual a 0. Este sistema tiene un solo punto de equilibrio, y igual a 0, para K estrictamente mayor que 0. Porque para K igual a 0 no tiene, es un caso singular, todos los puntos serían puntos de equilibrio. Entonces, para K mayor que 0 y para K menor que 0, hay un punto de equilibrio que es precisamente la solución constante y igual a 0. ¿Bien? Y obviamente el comportamiento de las soluciones aquí es muy diferente. Para K mayor que 0, las soluciones se alejan del equilibrio. Y para K menor que 0 se acercan al equilibrio. O sea, en todos los casos aquí, en todos los casos, si dibujamos la línea de fase, vamos a dibujarla para el caso K menor que 0 y K mayor que 0. En ambos casos hay un equilibrio en y igual a 0. ¿Está bien? Está en 0 el equilibrio. Pero para K menor que 0, el equilibrio es un equilibrio estable. Porque todas las soluciones, partiendo de cualquier condición inicial, van a ir hacia el 0. Entonces, en este caso, la línea de fase tiene esta estructura. Mientras que en el caso K mayor que 0, el punto de equilibrio se convierte en inestable. Todas las soluciones se alejan de él, porque todas se van hacia infinito. Entonces, eso quiere decir que precisamente el punto K igual a 0 es un punto de bifurcación de este sistema. ¿Bien? Porque alrededor de él hay un cambio radical del comportamiento del sistema. ¿Está claro? Es un ejemplo muy simple. Vamos a ver un ejemplo un poquitito más complicado. Vamos a ver un par de ejemplos un poquito más complicados. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. dy de t igual y al cuadrado menos y más mu. Ese ejemplo. ¿Está bien? En ese caso, aquí la función f en mu y es precisamente y al cuadrado menos y más mu. Bien. Vamos a analizar cuántos puntos de equilibrio puede tener esta ecuación para cualquier valor de mu. Bien. Entonces, los puntos de equilibrio son precisamente los y's que satisfagan que y al cuadrado menos y más mu es igual a 0. Claro que eso depende del valor de mu y por lo tanto los puntos de equilibrio van a depender del valor que tenga mu. Esto es una ecuación cuadrática en y, por lo tanto los puntos de equilibrio son 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 mu dividido por 2. Esos son los puntos de equilibrio. ¿Está bien? Bien, entonces lo primero que podemos ver aquí,
los puntos de equilibrio tienen que ser reales. Por lo tanto, esto me dice que no hay puntos de equilibrio cuando el término 1 menos 4 mu sea menor estrictamente que 0. Solamente hay puntos de equilibrio cuando mu es mayor o igual que 0. Perdón, cuando 1 menos 4 mu es menor estrictamente que 0. Es decir, solo hay puntos de equilibrio cuando 1 menos 4 mu sea mayor estrictamente que 0. ¿Bien? O sea, solo hay puntos de equilibrio cuando 1 menos 4 mu sea mayor estrictamente que 0, es decir, mu menor estrictamente que un cuarto. Menor o igual, o sea, mayor o igual. Mu menor o igual que un cuarto. O sea, no hay, por lo tanto, no hay, esto es redundante, pero bueno, no hay puntos de equilibrio cuando mu sea mayor que un cuarto, porque si mu es mayor que un cuarto, este término es negativo y por lo tanto no existen estas presiones. Bien, entonces, ¿cómo se comporta esto? Fíjense, ¿quiénes son los puntos de equilibrio? Vamos a dibujar aquí los puntos de equilibrio en este diagrama. Bien, para los puntos de equilibrio, vamos a dibujarlo así, sobre una recta, como función de mu. Bien, si aquí pongo 0, entonces, ¿cómo van a ser los puntos de equilibrio? Fíjense, si mu es menor que un cuarto, van a haber puntos de equilibrio. De hecho, le voy a dibujar mejor, se lo voy a dibujar mejor en un diagrama de mu contra y, así. Mu y y. Bien. Fíjense, si mu es menor que un cuarto, siempre hay dos puntos de equilibrio. Porque raíz de 1 menos 4 mu es positivo, entonces hay dos puntos de equilibrio, en principio distintos, que van a ser iguales, precisamente para mu igual a 0. Porque para mu igual a 0, perdón, para mu igual a un cuarto, este término es 0 y la ecuación tiene una raíz doble, un medio. Entonces tiene un solo punto de equilibrio para mu igual a un cuarto. ¿Claro? Para mu igual a un cuarto. Para mu menor estrictamente que un cuarto, hay dos puntos de equilibrio diferentes. Bien, entonces vamos a poner aquí mu igual a un cuarto. En el caso de mu igual a un cuarto hay un solo punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es un medio. ¿Está bien? Hay un punto de equilibrio que es un medio. Vamos a ver ahora para mu menor que un cuarto. ¿Qué podemos decir para mu menor que un cuarto? A ver si se dan cuenta ustedes aquí con respecto al signo de los puntos de equilibrio. ¿Cómo es el signo de los puntos de equilibrio para mu menor que un cuarto? A ver, los que están dormidos, ¿tienen idea de...? Sí, despierten o váyanse a dormir a su casa, no hay ningún problema. Bien. Para mu menor que un cuarto, ¿cómo se comportan los puntos de equilibrio? Con respecto a su signo. ¿Son positivos? Los dos. No. Miren, para mu menor que un cuarto, los dos puntos de equilibrio van a tener signos opuestos si el término 1 menos 4 mu es menor que 1 o mayor que 1. ¿Está claro? O sea, si esto es menor que 1, o sea, yo quiero que 1 menos 4 mu sea mayor o igual que 0.
Entonces hay dos posibilidades. Una es que el 1 menos 4 mu es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y la otra es que 1 menos 4 mu sea mayor o igual que 1. En ambos casos es mayor o igual que 0. Si esto está entre 0, de hecho estrictamente menor que 1, vamos a ponerlo así, porque igual a 1 es cuando mu es exactamente igual a 1/4 y en ese caso hay un solo punto de equilibrio. Vamos a ver cuando es menor estrictamente que 1 o mayor estrictamente que 1. Si es menor estrictamente que 1, eso quiere decir que 1 más esto va a ser positivo, pero 1 menos esto va a ser ¿cómo? Si esto es menor que 1, también va a ser positivo. Pero si esto es mayor que 1, 1 más esto sigue siendo positivo, pero 1 menos eso va a ser negativo. Entonces quiere decir que cuando esto ocurre, cuando ocurre, fíjense, esto ocurre cuando mu es menor que 0, ¿no? O sea, aquí sale mu menor que 0. A ver. 1 menos 4 mu es mayor que 0. Eso implica que mu es menor o igual que 1/4 por esta desigualdad de aquí. Y por esta desigualdad de aquí sale que mu es... ¿cómo es? No, mayor que 1/4, perdón. Mayor... a ver, ¿cómo es? Mu tiene que ser menor o igual que 1/4. Menor que 1/4 y mayor que 0. ¿Está bien? Tiene que ser mayor que 0 para que 1 sea mayor que 1 menos 4 mu. Entonces, esto es equivalente a esto, y esto de aquí es equivalente a que mu sea menor que 0. ¿Está claro? Entonces, si mu está entre 0 y 1/4, como 1 es mayor que 1 menos 4 mu, bien, entonces hay, en este caso, un punto de equilibrio positivo y un punto de equilibrio negativo. ¿Está claro? O sea, va a haber un punto de equilibrio. De hecho, para mu igual a 0, vamos a ver para mu igual a 0 cómo es. Para mu igual a 0, voy a tener como punto de equilibrio, uno va a ser 1 más 1, 2 entre 2, 1. Va a ser 1 aquí. Y el otro va a ser, para mu igual a 0, va a ser 1 menos 1 sobre 2, 0. O sea, los dos puntos de equilibrio que corresponden a 0 son estos dos. El 0 y el 1. El punto de equilibrio que corresponde a mu igual a 1/4 es 1/2. Los puntos de equilibrio que corresponden ahora a valores de mu entre 0 y 1/4 son los dos positivos. Y entonces para cualquier valor de mu aquí en el medio va a haber dos puntos de equilibrio que van a ser estos, vamos a llamarles a estos y mu más y menos. ¿Está claro? Con signo positivo es más, con signo negativo es menos, pero va a haber uno por aquí, que corresponde a este, y otro por aquí arriba, que corresponde también a él. Va a haber dos puntos de equilibrio. Entonces, van a haber dos puntos de equilibrio para cada valor aquí de mu entre 0 y 1/4. Un punto de equilibrio por aquí y otro punto de equilibrio por acá. ¿Está bien? Este es el y menos mu, que corresponde al signo menos, y este es el y más mu, que corresponde al signo más. ¿Ven? Para cada valor de mu entre 0 y 1/4 hay dos puntos de equilibrio que son positivos. Si yo uno, aquí hay un solo punto de equilibrio que corresponde a este, a 1/4 corresponde aquí. Para mu mayor estrictamente que 1/4 no hay puntos de equilibrio. Entonces, de hecho, yo puedo unir todos estos puntos así por una curva y obtendría algo así de este tipo. ¿Ven?
tengo algo así. Bien. Y ahora, para mu menor que 0, siguen habiendo dos puntos de equilibrio, porque siempre para mu menor que un cuarto hay dos puntos de equilibrio, pero ahora, en ese caso, va a haber uno positivo y uno negativo. ¿Está claro? Y eso sí se ve aquí por el trazo de esta curva. Va a haber una curva así de ese tipo, que es la curva, es una parábola, precisamente, bien, donde para cualquier valor de mu negativo van a haber dos puntos de equilibrio, uno que corresponde a este valor y otro que corresponde a este valor. Este va a ser el y menos y este va a ser el y más, correspondiente a mu, pero en ese caso, como mu es menor que 0, el y más es positivo y el y menos es negativo. ¿Está claro? Y los puntos de equilibrio van a estar dispuestos así de esta forma. Para cualquier otro valor de mu, hay otros dos puntos de equilibrio, uno que está por aquí y otro que está por acá. ¿Está claro? Esos son los puntos de equilibrio, la distribución de los puntos de equilibrio. Y entonces, fíjense, vamos a ver además lo siguiente. Cuando mu es menor que un cuarto, que hay dos puntos de equilibrio, vamos a ver qué naturaleza tienen todos esos puntos de equilibrio. Vamos a considerar, no, perdón, bueno, sí, consideremos mu menor que un cuarto. Bien, si mu es menor que un cuarto, entonces ya sabemos que siempre hay dos puntos de equilibrio, lo que pasa es que los dos puntos de equilibrio van a ser los dos positivos si mu está entre 0 y un cuarto, los dos negativos si mu, y uno positivo y uno negativo si mu es menor que 0. Pero esos puntos de equilibrio, ¿cómo van a ser? Fíjense. ¿Cómo son todas las soluciones en este caso? Notemos que si yo aquí tomo mu y tomo aquí el valor de, ¿cómo se llama? El valor de f en el intervalo, o sea, ¿cómo es f en los intervalos? De hecho, voy a mejor aquí a tomar, este es mu, en lugar de tomar mu aquí, voy a ver cómo es la función f de mu y entre dos puntos de equilibrio consecutivos correspondientes a mu. ¿Está claro? O sea, si yo tomo dos puntos de equilibrio consecutivos, para mu menor que un cuarto, no me va a importar si mu está entre 0 y un cuarto o si es menor que 0. En general, sé que voy a tener dos puntos de equilibrio, los dos pueden estar aquí o pueden estar los dos del lado positivo. ¿Está bien? Eso ya sabemos. Pero lo importante es que esto es una función cuadrática. Y los dos puntos de equilibrio son los dos puntos donde esa función cuadrática se anula para ese valor de mu. Y como esa función cuadrática, el coeficiente de y cuadrado es positivo, quiere decir que es una parábola que abre hacia arriba. Y por lo tanto, esa parábola siempre va a tener esta forma. Bien, este es y este es f en mu, y. Bien, para cada valor de mu fijo, este es el y menos, ¿dónde le puse el menos? Y menos mu, y este sería el y más mu. Lo más que puede ocurrir es que y menos y y más sean los dos positivos, pero siempre el comportamiento de la parábola va a ser ese. ¿Está claro? Y si ese es el comportamiento de la parábola, eso quiere decir que la f en mu y siempre va a ser negativa para y entre y menos mu y más mu. ¿Está claro? Y la f en mu y siempre va a ser positiva para y menor estrictamente que y menos mu y y mayor estrictamente que y más mu. ¿Está claro? Para y de aquí para allá es positiva, para y de aquí para acá es positiva, y para los y intermedios entre y menos y y más es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el comportamiento de la línea de fase que corresponde a cualquier caso en que mu sea menor que un cuarto, ¿cuál es? Comportamiento de la línea de fase. Voy a dibujarlo acá.
el comportamiento de la línea de fase de la ecuación para cualquier valor de mu menor que un cuarto es siempre el mismo. O sea, si esta es la línea de fase, no me importa si los dos puntos de equilibrio van a ser positivos o si va a haber uno positivo y uno negativo, no importa. El caso es que hay dos puntos de equilibrio y que entre los puntos de equilibrio la función f para mu fijo, este es el y menos mu y este es el y más mu, pueden ser los dos positivos o uno negativo y otro positivo, no importa, pero para y en este intervalo la función f de f en mu y para mu fijo y variando va a ser, aquí en este intervalo va a ser f en mu y negativa. Y para valores mayores que y más y menores que y menos, este es el valor de f en mu y. Bien, es negativo. Y para valores mayores, vamos a quitar este de aquí mejor para que se vea así. Aquí en este intervalo se tiene esto. Y en estos intervalos de aquí para arriba o de aquí para abajo, la f en mu y es positiva y aquí también f en mu y es positiva. Eso quiere decir que las soluciones que corresponden a condiciones iniciales de aquí hacia arriba son crecientes, o sea, se alejan del punto de equilibrio. Bien. Que las soluciones que están aquí, que corresponden a condiciones iniciales que están por aquí abajo, también son crecientes porque la f es positiva y por lo tanto se acercan al punto de equilibrio. Y que las soluciones que corresponden a condiciones iniciales que están entre los dos puntos de equilibrio, como esto es negativa, van a ser decrecientes y por lo tanto vienen de este punto de equilibrio y se van al de abajo y la flecha viene para acá. Eso quiere decir que en todos los casos, para mu menor que un cuarto, o sea, para mu menor que un cuarto, hay siempre dos puntos de equilibrio, y menos mu menor que y más mu, donde y menos mu es un punto de equilibrio estable y y más mu es un punto de equilibrio inestable. Bien, entonces el comportamiento es el mismo para todo mu menor que un cuarto. ¿Está claro? Entonces no hay ninguna bifurcación para mu menor que un cuarto. El comportamiento del sistema es exactamente el mismo. ¿Está claro? Todas las soluciones se comportan de esta forma. Aquí está el y más mu, aquí está el y menos mu, suponiendo que haya uno positivo y uno negativo, puede ser que los dos sean positivos. Aquí hay un punto de equilibrio que corresponde a una solución constante, aquí hay otro punto de equilibrio que corresponde a otra solución constante. Las soluciones entre un punto de equilibrio y el otro van a decrecer, o sea, vienen de acá y se van para este. Este punto de equilibrio es inestable y por lo tanto las soluciones vienen de aquí y se van a infinito, y las soluciones de acá vienen de menos infinito y se van a él, porque estas soluciones son, porque este punto de equilibrio es estable. ¿Está claro? Todas las soluciones se acercan a él. Mientras que aquí las soluciones cercanas, que parten de puntos de equilibrio cercanos a y más, se alejan de y más porque y más es un punto de equilibrio inestable. ¿Está claro? ¿Y qué pasa ahora para mu mayor que un cuarto? ¿Qué pasa para mu mayor que un cuarto? Pues para mu mayor que un cuarto,
como mi función f en mu y es y al cuadrado menos y más mu, y recuerden que para mu mayor estrictamente que un cuarto, esa ecuación no tiene raíces reales. Y como no tiene raíces reales, no tiene puntos de equilibrio. Y entonces, si no tiene puntos de equilibrio, quiere decir que dependiendo del signo que esto tenga para todo y, si es positivo, todas las soluciones van a ser crecientes. O sea, vienen de menos infinito y se van a más infinito. ¿Está bien? Y si es negativo, todas las soluciones van a ser decrecientes. O sea, vienen de más infinito y se van a menos infinito. Porque no se van asintóticamente a ningún otro lugar, porque no hay puntos de equilibrio para mu mayor que un cuarto. ¿Está claro? Pero además, ¿cómo es esta expresión cuando mu sea mayor que un cuarto? O sea, cuando no hay raíces de esta ecuación. ¿Cómo es esa expresión siempre? ¿Positiva o negativa? Está claro que no puede ser positiva y negativa, porque entonces en algún punto sería cero. Y para mu mayor que un cuarto no se hace cero en ningún punto. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva, porque es una función cuadrática que abre hacia arriba, porque el coeficiente de y al cuadrado es positivo, y si abre hacia arriba y no se intersecta nunca con el eje de las t's, es porque siempre es estrictamente positiva. Esto es estrictamente positivo siempre, en este caso para todo y. Quiere decir que para cualquier valor inicial, todas las soluciones son crecientes. ¿Está bien? Todas las soluciones son crecientes. Pero fíjense, vamos a ver un poquito más de detalle. Porque aquí la dibujé de esta forma, la podría haber dibujado así también, o la podría haber dibujado así. ¿Cuál de ellas tres es? Bien, vamos a investigar eso un poquito más. Lo que sí podemos decir cualitativamente es creciente. Siempre. Por lo tanto, mu igual a un cuarto es lo primero que tenemos que decir. Luego, mu igual a un cuarto es un punto de bifurcación. De hecho, es el único punto de bifurcación de este sistema. Es un punto de bifurcación. El único. ¿Y el único por qué? Porque para todo mu menor que un cuarto, el comportamiento es el mismo. Y para todo mu mayor que un cuarto también es el mismo, pero diferente que para mu menor que un cuarto. Entonces hay un solo punto de bifurcación, que es precisamente este, mu igual a un cuarto. ¿Está bien? Y voy a dejar esta grafiquita aquí porque me va a servir en un momento para decirles algo más de esto. Pero primero vamos a ver cómo son las soluciones para mu mayor que un cuarto, cómo son verdaderamente. Para que vean que hay muchas herramientas que podemos utilizar, que hay muchas cosas que se nos pueden ocurrir, si se nos ocurren, claro, pero que es importante que se ocurran. Y las cosas no se ocurren así por así. Las cosas aparecen cuando uno tiene cierta práctica y cuando ha vivido experiencias similares en algún otro momento y tiene idea de cómo hacer cosas, aunque uno no le diga en la clase exactamente lo que tiene que hacer. Y eso es algo que se va creando con la práctica. ¿Bien? Entonces, fíjense. Vamos a analizar el comportamiento de las soluciones en el caso de mu mayor que un cuarto. En el caso de mu mayor que un cuarto ya sabemos que esto siempre es positivo. Vamos a considerar la ecuación que teníamos, era dy de t igual a y al cuadrado menos y más mu. Del hecho que esto siempre es positivo, sale que dy de t es estrictamente positivo, luego la función. Las soluciones son estrictamente crecientes, pero estrictamente crecientes ¿de qué forma? ¿Así, así o haciendo alguna inflexión? Es lo que vamos a ver. Para ver eso, vamos a ver el comportamiento de la segunda derivada de la solución. Eso lo podemos obtener directamente de la ecuación.
De la ecuación sale que la segunda derivada de y es igual a la derivada de esto con respecto a t. La derivada de y al cuadrado con respecto a t es 2y por dy de t menos dy de t más la derivada de mu, pero mu es una constante con respecto a t es 0. O sea que esto es 2y menos 1 por dy de t. Pero dy de t sabemos que es y al cuadrado menos y más mu. Entonces esto es 2y menos 1 por y al cuadrado menos y más mu. Y esto siempre es estrictamente positivo. Por lo tanto, el signo de la segunda derivada depende nada más del signo de 2y menos 1. ¿Está claro? O sea, la segunda derivada es estrictamente positiva si 2y menos 1 es estrictamente positivo. O sea, si y es mayor que un medio. La segunda derivada es 0 si 2y menos 1 es 0. O sea, si y es igual a un medio. ¿Está claro? Y la segunda derivada es menor estrictamente que 0 si 2y menos 1 es menor estrictamente que 0, o sea, si y es menor estrictamente que un medio. Con esta información, ¿cómo dibujarían ustedes la gráfica de y? La gráfica de y es una gráfica en un sistema de coordenadas t, y. Y depende de t. ¿Cómo dibujarían ustedes la gráfica de y para una solución cualquiera de la ecuación cuando mu es mayor que un cuarto? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo dibujar? Ponerlo aquí. Esa es la pregunta. ¿Cómo dibujar la gráfica de y si un mu en t, o sea, la solución que corresponde a un valor de mu específico, para mu mayor que un cuarto, que sabemos que tiene que ser creciente con respecto a t, ¿bien? Un cuarto, a partir de la información sobre el signo de y de la segunda derivada de y con respecto a t. Ahora fíjense, el problema es que esto está dado en términos de y, no en términos de t. Si yo les hubiera dicho d2y de t2 es mayor que 0 si t mayor que un medio, es igual a 0 si t igual a un medio, y es menor que 0 si t mayor que un medio. Les pregunto eso. En ese caso, ¿cómo sería la gráfica de y? Les estoy haciendo otra pregunta del tipo que ya les hice una vez, un chiste cubano sobre la profesora que preguntaba de qué color es el caballo blanco de Antonio Maceo, y todo el mundo se quedaba pensando igual. Entonces ahora estoy haciendo una pregunta similar. ¿Cómo sería la gráfica de y si esto ocurriera para t? No para y, para t mayor que un medio, para t igual a un medio, para t menor que un medio. Si fuera para t, fíjense, si fuera d2y dt2 igual a, aquí,
¿Cómo era? Primero mayor o menor que 0. Mayor que 0 para t mayor que 1 medio. 0 para t igual a 1 medio. Menor que 0 para t menor que 1 medio. Entonces sencillamente ustedes la dibujan así. Ponen aquí t, dice la función está definida para todo t. Entonces pongo aquí 1 medio. Entonces aquí la segunda derivada vale 0. Tengo que calcular cuánto es, esta es la segunda derivada aquí. Y para t menor que 1 medio, o vamos a dibujarla primero para t mayor que 1 medio. Para t mayor que 1 medio, la segunda derivada es positiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es la concavidad de la curva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, los que estén de acuerdo que es hacia arriba, levanten la mano. Ajá. Bien, los que estén de acuerdo que es hacia abajo, que levanten la mano. Nadie está de acuerdo que es hacia abajo. Hay uno que está de acuerdo que es hacia arriba y todos los demás tienen duda. Es hacia abajo, señores, porque si la segunda derivada es positiva, la curva tiene, todos sus puntos son como de mínima, de mínimo, de la concavidad hacia abajo. Y si la segunda derivada es negativa, es hacia arriba. Eso quiere decir que en este caso, para t mayor que 1 medio, los puntos serían así, la curva sería así, y para t menor que 1 medio sería así. ¿Está bien? Eso es si fuera t. Ahora, la pregunta es que aquí no dice t, dice y. ¿Qué se puede decir entonces de la gráfica de la curva? A esta altura del partido, eso es algo de lo que ustedes deben darse cuenta en un par de segundos, o 3, vaya, cuanto mucho. De veras, se lo digo en serio, para que vayan teniendo una medida de... O sea, si ustedes se demoran, si yo los dejo pensar ahora, y se echan 5 minutos para decirme algo, multipliquen ahí por 60, y van a darse cuenta de que de alguna manera tienen que hacer algo para aumentar en 300 veces la velocidad de reacción. Entonces, en 150, o en 100, o en 50, ¿está bien? Pero sí hay que... Y es que, ¿eso qué significa? Esto significa nada más de que algo que les he dicho, la forma de aprender la matemática no es aprenderse resultados. Ya me sé el teorema, ya sé. No. Uno tiene que entender verdaderamente el significado de los resultados. Cuando uno entiende verdaderamente el significado de los resultados, y eso uno se lo tiene que preguntar a la hora de estudiar. ¿Por qué esto es así? ¿Qué pasaría si esto no se cumpliera? Y empieza a ver uno verdaderamente en ejemplos por qué es tan importante el resultado que están estudiando. Porque si uno supone que eso no se cumple, entonces no se cumple tampoco las conclusiones del resultado. Y empieza a ver toda una serie de variantes y así es como uno se acostumbra a ver muy rápidamente las cosas. Miren, si lo que ocurre es esto, entonces no va a ser esto lo que ocurre, sino lo que va a ocurrir es que tiene que existir algún punto, positivo o negativo, en las t. Esta es la y la voy a dibujar. Tiene que existir algún punto que le voy a denotar así, t sub 1 medio mu, que es el valor de t, donde para ese valor de mu mayor que 1/4, la función alcanza el valor 1 medio. En algún punto la función alcanza el valor 1 medio. Y para y mayor que 1 medio, la segunda derivada es positiva. O sea, quiere decir que de ahí en adelante, como la función es creciente, la función aquí, de aquí en adelante, como la segunda derivada es positiva, su concavidad es hacia abajo. Y de aquí para atrás, que es y menor que 1 medio, como la segunda derivada es negativa, la concavidad es hacia arriba. Entonces la función aquí es así. Y este punto va a ir variando, dependiendo de quién sea t, de quién sea mu.
el punto donde alcanza el valor 1/2, que siempre va a existir, porque sabemos a priori que es una función que viene de menos infinito y se va a más infinito. En algún punto alcanza el valor 1/2 y ese punto lo podemos calcular. ¿Está claro? Entonces, bueno, pues esta es la gráfica de la función, pero no es aquí en t igual a 1/2, sino en el punto donde la función alcanza el valor 1/2. Es donde ocurre eso. Ese punto va a ir variando con el mu. Pero este es el comportamiento de todas las soluciones para mu mayor que 1/4. ¿Está claro? Bien, y entonces voy a volver a este diagramita, que es lo único que no he borrado de acá. ¿Puedo borrar esto de aquí? Voy a volver ese diagramita para explicarles lo que se llama un diagrama de bifurcación. Voy a borrar todo esto de aquí. Ajá. Puedo borrar todo esto también, ¿no? Todo lo que está alrededor de la figura. No quiero quedar solamente con la figura. Voy a ver qué cosa es un diagrama de bifurcación. Un diagrama de bifurcación es una gráfica en mu, y, donde para cada valor de mu, uno lo que describe es la línea de fase de la ecuación correspondiente a ese mu. O sea, lo que va aquí es la línea de fase. Este es mu y esta es la línea de fase que corresponde a mu. Y la línea de fase tiene ubicados los puntos de equilibrio y las flechas que conectan los puntos de equilibrio y que van del último punto de equilibrio hacia infinito o del primero hacia menos infinito. ¿Está bien? Las flechas que hay ahí en todos esos intervalos. Entonces, fíjense, esto es precisamente un diagrama mu-y. Y en este diagrama, ¿qué fue lo que dibujamos? Para cada valor de mu, si mu estaba entre 0 y 1/4, habían dos puntos de equilibrio, positivos los dos, que están ubicados así de esa forma. Y si yo trazo aquí, en cada valor de mu, trazo la recta perpendicular al eje de las mu aquí así. O sea, la línea de fase que corresponde a mu, lo que vamos a ver es que en este intervalo, recuerden que siempre es decreciente, o sea, la flechita siempre apunta para acá. En este intervalo es creciente, la flechita apunta para acá. En este intervalo también es creciente, la flechita apunta para allá. Y por lo tanto, siempre este es el diagrama de fase que corresponde a ese punto. Pero a este punto corresponde el mismo diagrama de fase. Una flechita que apunta para acá, una que apunta para acá y otra que apunta para allá. Y en cualquier punto que yo me pare aquí, es lo mismo. Una flechita que apunta para acá, a ver, desde aquí, hasta aquí. Esta que apunta hacia acá y esta que apunta hacia allá. En todos los puntos estos. En cualquier punto mu que yo tome, hay dos puntos de equilibrio. Y hay una flechita apuntando para acá, una para acá. ¿Y qué más? Y ahora y otra para acá. O sea, este siempre, el menor, es un punto de equilibrio estable y el mayor siempre es un punto de equilibrio inestable. Y ahora, en mu igual a 1/4, ¿cómo apuntan las flechitas? Ahí hay un solo punto de equilibrio. ¿Está bien? Y si hay un punto de equilibrio es porque la función y al cuadrado menos y más mu pica en ese punto y es positiva siempre. ¿Está claro? O sea que para t, o sea,
en mu igual a un cuarto. Mu igual a un cuarto, ¿qué punto de equilibrio tiene? Nada más, recuerden que los puntos de equilibrio son y mu más menos igual a 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 mu sobre 2. Si mu es igual a un cuarto, este término es 0 y el único punto de equilibrio es un medio, que es este. ¿Está bien? Y además, la gráfica de la función de la f en mu y, que corresponde a mu igual a un cuarto, voy a poner aquí f un cuarto y, ¿bien? En este caso, ¿cómo es? En el punto 1 medio, que es el punto de equilibrio, esa función vale 0. Y la función es así. O sea que es positiva para y mayor que un medio, para y menor que un medio, estrictamente positiva. Quiere decir, a ambos lados del punto de equilibrio 1 medio, las soluciones son crecientes. ¿Está claro? O sea, eso quiere decir, si la solución es creciente aquí, quiere decir que la solución viene por aquí. Las que vienen de condiciones iniciales menores que un medio, se acercan a un medio, porque van creciendo, vienen de menos infinito y van creciendo hasta un medio. Y las que están con condiciones iniciales por encima de un medio, venían asintóticamente de un medio y se alejan hasta más infinito. ¿Está claro? A ver, no. Estas vienen de menos infinito y se alejan aquí. Y estas en un medio, o sea, el un medio tiene este comportamiento. Este es un medio, que es el caso, esto corresponde al caso mu igual a un cuarto. Bien, en ese caso, para valores menores que un medio es positivo y para valores mayores es positivo. Y entonces, eso es lo que quiere decir que las soluciones tienen que ser crecientes para y menor que un medio, fíjense, va a ser así, y se acercan asintóticamente a un medio, y para y mayor que un medio también son crecientes. Pero como no hay ningún valor, no hay ningún punto de equilibrio mayor que un medio, pues se van a infinito. Entonces vienen de un medio y se van a infinito. Eso quiere decir efectivamente que esto es así. Por aquí arriba se alejan y por aquí abajo se acercan. O sea que mu igual a un cuarto corresponde a un punto, un único punto de equilibrio, un medio que es un nodo. O sea, ¿está claro? Porque por un lado las soluciones se alejan y por otro lado se acercan. Bien, entonces hay una bifurcación en este punto, porque de aquí en adelante para cualquier otro valor de mu, si yo trazo la recta esta, no voy a dibujar ningún punto de equilibrio porque no hay puntos de equilibrio, pero las soluciones son todas crecientes, o sea, hay una gran flecha así que va apuntando hacia arriba, aquí en todos lados. Y en mu igual a un medio, lo que se tiene es que, perdón, no es aquí, es alrededor de un medio. O sea, aquí las soluciones se van acercando a un medio y aquí se alejan de un medio. Entonces, un medio es un nodo. Para mu menor que un cuarto, el superior es una fuente y el inferior siempre es un sumidero. O sea, es un foco de equilibrio estable y uno inestable. Y aquí es, obviamente, un punto de equilibrio inestable, pero que no tiene comportamiento de fuente, porque para valores mayores se alejan las soluciones, para condiciones iniciales mayores que un medio, las soluciones se alejan, para condiciones iniciales menores que un medio, las soluciones se acercan. ¿Bien? No sé. Y a esto es lo que se le llama un diagrama de bifurcación. El diagrama de bifurcación es esta curva. Bien. Esa es la curva de bifurcación. En el espacio mu, y, los puntos sobre la curva son los puntos de equilibrio que corresponden al valor de mu, que corresponde a la recta perpendicular que pasa por esos dos puntos. Bien. Y el sistema de flechitas es importante para ver que precisamente el punto de bifurcación está en esos picos, donde cambia, donde dejan de haber dos puntos de equilibrio, aparece un solo punto de equilibrio, por ejemplo, en este caso, y el comportamiento es diferente. Bien, vamos a ver otro ejemplito
Vamos a ver otro ejemplo de bifurcación que se pasa, hay un punto de bifurcación y en el punto de bifurcación se pasa de un solo punto de equilibrio a 3 puntos de equilibrio. ¿Bien? Otro ejemplo. Ejemplo donde en el punto de bifurcación se pasa de un punto de equilibrio a 3 puntos de equilibrio. Bien. Entonces, vamos a construir este sistema, por ejemplo, dy de t igual a y por y al cuadrado menos alfa. Alfa es el parámetro de bifurcación. ¿Quiénes son los puntos de equilibrio acá? Los puntos de equilibrio son donde se anula la parte derecha. O sea, los puntos de equilibrio son para alfa mayor o igual que 0, desde el primer caso, solamente y igual a 0. ¿Está claro? Porque para alfa, para alfa menor o igual que 0. Porque para alfa menor o igual que 0, esto menos alfa es positivo. Y al cuadrado menos alfa va a ser estrictamente positivo. Multiplicado por y, eso es 0. Si, solo si, y es 0. O sea, hay un solo punto de equilibrio. Y para alfa mayor estrictamente que 0, ¿cuántos puntos de equilibrio hay? 3 puntos de equilibrio. 3 puntos de equilibrio, ¿cuáles son? Y igual 0, este es el Y1, Y2 igual a raíz de alfa, y Y3, bueno, vamos a poner aquí menos raíz de alfa, y Y3 igual a raíz de alfa. Son 3 puntos de equilibrio. ¿Está claro? Porque si alfa es positivo, y al cuadrado menos alfa se anula cuando y es igual a raíz de alfa o menos raíz de alfa. Además de y igual a 0. O sea, hay 3 puntos de equilibrio. Y vamos a ver lo que pasa con estos puntos de equilibrio. O sea, vamos a dibujar el diagrama, la línea de fase correspondiente a ambos casos. Esto que estamos haciendo aquí ahora para ecuaciones muy simples, ecuaciones ordinarias, además autónomas, dependientes de un parámetro, ecuaciones de primer orden, ni tan siquiera son sistemas, después vamos a ver qué pasa con los sistemas o con las ecuaciones de orden superior. Toda esta teoría tiene un significado muy importante. Vamos a ver ahora en este ejemplo el significado que tiene el punto de bifurcación. Pero imagínense que esto se puede pasar a modelos cualesquiera, modelos de sistemas con un número infinito de grados de libertad que conducen a lo que se llama ecuaciones en derivadas parciales. Y esos pueden ser modelos muy importantes. Por ejemplo, el modelo que describe la generación y propagación de la actividad eléctrica en el corazón. Imagínense eso. Imagínense que usted tome como parámetro ahí la frecuencia de excitación del corazón. Si usted está relajado, la frecuencia es bajita, usted está alterado por algo, la frecuencia es alta, y entonces esa frecuencia, vamos a llamarle omega, es un parámetro del modelo. Y ahora me interesa saber cuándo hay alguna bifurcación en ese modelo que corresponda a un cambio de comportamiento del corazón. El corazón normalmente, ahí es mucho más complejo, porque en el modelo del corazón solamente hay soluciones estacionarias si estamos muertos. ¿Está claro?
Las soluciones no varían en el tiempo. Usted, bueno, ha visto las películas cuando el tipo está muriendo ya, empieza a bajar. ¿Está claro? Mientras el tipo está vivo, algo está pasando ahí. ¿Está claro? Entonces, lo importante no es tan siquiera que el tipo esté vivo, sino qué comportamiento tiene esa cosa que se ve ahí. Si el comportamiento es periódico, el corazón está funcionando con una actividad rítmica. Si el comportamiento no es periódico, el corazón está actuando con una actividad arrítmica. Y la mayoría de las arritmias conducen a una cosa que se llama fibrilación, que es el desorden de la actividad del corazón. Y la fibrilación es algo que si no se tiene un desfibrilador a mano y se para el corazón instantáneamente para que cuando arranque otra vez, arranque oscilando como debe ser, la persona se muere. O sea, la desfibrilación conduce a algo que se llama muerte súbita. Entonces, fíjense que es importante es saber cómo, con respecto al parámetro frecuencia de activación, que depende de si nos dieron un susto, si estoy haciendo un ejercicio demasiado fuerte y la frecuencia cardíaca tiene que ser muy grande, la frecuencia de activación del corazón, qué importante es ver si ese parámetro de frecuencia puede tener alguna bifurcación en el comportamiento normal de la actividad del corazón, que es una actividad rítmica, o sea, periódica en el tiempo. Cuando deja de serlo, caemos en una fibrilación. Y la fibrilación es muerte súbita. Y por eso, y eso explica mucho desde el punto de vista de la modelación, muchas cosas que los médicos, los cardiólogos se preguntan, porque a veces resulta que estos modelos dependen de muchísimas cosas. Un modelo como el modelo del corazón depende de muchísimos parámetros. El corazón tiene fibras, células que se llaman eléctricamente excitables, que tienen un comportamiento complicadísimo y que esas células dependen de no sé cuántos docenas de parámetros que tienen que ver con todas las corrientes iónicas que estimulan esas células, que son el sodio, el potasio, el calcio, todo lo que se puede imaginar. ¿Bien? Y entonces, si yo tengo un problema con una deficiencia de sodio en el corazón, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, tengo una deficiencia del sodio, entonces la forma en que tiene que variar el parámetro omega para que haya una bifurcación de la solución periódica en ese caso es diferente a la forma en que tendría que variar el parámetro omega para que hubiera una bifurcación en el caso de un individuo normal. Y eso puede explicar por qué con ciertas frecuencias de activación, si yo, por ejemplo, hago demasiado ejercicio o estoy demasiado relajado, me pueden llevar a una bifurcación que produzca una arritmia y la arritmia me pueda conducir a una fibrilación y la fibrilación a muerte súbita. ¿Se dan cuenta de todas las cosas que pueden pasar? Entonces, todo esto no es un jueguito con estas ecuaciones nada más. Lo que pasa es que ya para esos modelos y ya para estudiar esas cosas se requieren desarrollos de teorías súper poderosas, muy complejas, muy complejas, y hay muchos problemas matemáticos que están abiertos en esas cosas para poder estudiar verdaderamente qué es lo que pasa en modelos como ese, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, seguimos con esto. Miren, vamos a dibujar el diagrama de bifurcación. Es un diagrama que por aquí tiene el parámetro de bifurcación y por aquí tiene Y mu, vamos a llamarlo así, Y alfa, que son los puntos de equilibrio que corresponden a un valor de alfa. Y ya dijimos que para alfa menor o igual que 0, de aquí para allá, el único punto de equilibrio es 0. 0, 0, 0, 0, 0. O sea, el Y alfa es 0 para cualquier alfa menor o igual que 0. O sea, aquí vamos a dibujar una línea así. ¿Sí? O eso es para cualquier valor de alfa. Y para alfa mayor que 0, hay 3 puntos de equilibrio, que son el mismo 0, o sea, para cualquier alfa que me ponga aquí, está el 0, es un punto de equilibrio, y está el punto raíz de alfa,
y está el punto menos raíz de alfa. ¿Está bien? Están esos tres. Y entonces, eso quiere decir que el diagrama de bifurcación y eso va haciendo, fíjense, raíz de alfa va creciendo a medida que crece alfa, igual que menos raíz de alfa va decreciendo a medida que crece alfa, y esto va a ser una cosa así. Bien, en cada punto tengo 3 puntos de equilibrio. Si este es alfa, este es la altura raíz de alfa, este es el 0 y aquí menos raíz de alfa. Bien. Y el comportamiento aquí vamos a ver que siempre va a ser el mismo en ambos lados. Por ejemplo, vamos a ver de este lado, que es más sencillo. Si alfa fuera menor o igual que 0, hay solamente un punto de equilibrio que es y igual a 0. ¿Y cómo es la dirección de las flechas aquí en cualquier recta que denote la línea de fase correspondiente a este valor de alfa? Esta es la línea de fase. Aquí nada más que el único punto de equilibrio es este. ¿Cómo están las flechitas dirigidas para acá y para allá? En ese caso. Miren, si alfa es menor o igual que 0, este término siempre es positivo estrictamente. Entonces va a ser 0 únicamente si y es positivo. O sea, si y es positivo va a ser positiva y si y es negativo va a ser negativa. O sea, para y positivo, la función f de alfa y, que es y por y al cuadrado menos alfa, es positiva. Por lo tanto, las soluciones aquí son crecientes. A ver. Y para y negativo, este es el y negativo, las soluciones van a ser decrecientes. Porque si y es negativo multiplicado por algo positivo, van a ser decrecientes, entonces se alejan del punto de equilibrio 0. O sea, imagínense ahora, esto es muy importante también, el imaginarse cosas, el visualizar cosas en matemática es algo muy importante. Desarrollar la capacidad para hacerlo, quiero decir. Eso no se estudia, se adquiere con la práctica, con el entrenamiento, Entonces imagínense que están graficando la función. Entonces la función tiene que ser, estoy graficando el conjunto de soluciones, pongo 0 como solución de equilibrio, y para y mayor que 0 las soluciones son crecientes, o sea, vienen de 0 y se van a infinito. Y para y menor que 0 son decrecientes, o sea, vienen de 0 y se van a menos infinito. O sea, digamos que para todos los de acá, todas las soluciones se comportan de esta forma. Y igual a 0 es la única solución de equilibrio, y entonces todas hacen así, vienen de aquí y se van para acá, vienen de aquí y se van para acá. El punto y igual a 0 es un sumidero, o sea, un punto de equilibrio inestable. A ver. Ahora vamos a analizar qué pasa para alfa estrictamente mayor que 0, en el caso que hay 3 puntos de equilibrio. Entonces, si alfa es estrictamente mayor que 0, fíjense, y al cuadrado menos alfa es estrictamente negativo entre los dos puntos donde se anula y al cuadrado menos alfa, porque es una ecuación cuadrática, que son menos raíz de alfa y más raíz de alfa. O sea, entre estos dos puntos, entre menos raíz de alfa y más raíz de alfa, en todos esos puntos, y al cuadrado menos alfa es negativo. Por lo tanto, el signo de todo esto lo determina y. Si y es negativo, el producto es positivo. O sea, si la condición inicial está aquí en el medio, entre raíz de alfa y menos raíz de alfa, o sea, en cualquier punto de este intervalo, el signo de esta función lo determina y, porque y al cuadrado menos alfa es negativo. Si y es negativo, esto es positivo. O sea, si y es negativo, o sea, si la condición inicial la tomo por aquí abajo, es positivo, positiva la función. Por lo tanto, las soluciones que corresponden a condiciones iniciales aquí abajo tienen que ser crecientes,
Entonces hacen así, se van para acá. Vienen asintóticamente de este punto de equilibrio y se van al cero. Y las que están aquí arriba tienen que ser también decrecientes. ¿Por qué? Porque las que corresponden a un punto de equilibrio y positivo, como el y está en este intervalito, el y al cuadrado menos alfa es negativo. Pero como el y es positivo, y es negativo, positivo, multiplicado por y al cuadrado menos alfa va a ser negativo. Por lo tanto, las soluciones que corresponden a condiciones iniciales que están aquí en el medio van a decrecer. Y si van a decrecer, la flechita va apuntando hacia abajo. ¿Bien? Y para y mayor estrictamente que raíz de alfa, se tiene que y es mayor que 0, y al cuadrado menos alfa es positivo también, entonces todo eso es positivo, luego las soluciones son crecientes, o sea, se alejan de este punto. Y para y menor que menos raíz de alfa, el y es negativo, pero y al cuadrado menos alfa sigue siendo positivo, o sea, el producto sigue siendo, va a ser negativo y por lo tanto las soluciones son decrecientes, o sea, las que empiezan en condiciones iniciales menor que menos raíz de alfa, van a ser decrecientes, o sea, se alejan. O sea, alfa igual a 0 es un punto de bifurcación, donde se pasa de un solo punto de equilibrio que es el estado de reposo y igual a 0, ¿bien?, a 3 puntos de equilibrio, 2 de ellos inestables y 1 estable. Pero lo importante, ¿qué cosa es? Lo importante es que la posición de equilibrio que corresponde al reposo del sistema, que es y igual a 0, el sistema está quietecito, no se mueve, para alfa menor que 0 es inestable y para alfa mayor que 0 es estable. O sea que cuando me estoy acercando a 0, el sistema empieza a moverse de alguna forma. Y nada más que cuando estoy muy cerca, que muy cerca, ¿qué significa? Significa para el modelo que puedo estar o por valores mayores o por valores menores. ¿Está claro? Aunque a mí me dé, no, es 0.000001. No, quién sabe, eso es la medición que hiciste, pero eso puede tener un error. ¿Está claro? O sea, para valores de alfa cercanos a 0, el sistema empieza a perder su comportamiento cualitativo. Tenía un valor estable que era la solución y igual a 0 y de pronto se desestabiliza. O sea, era estable para alfa mayor que 0 y de pronto pasaste un poquito de alfa menor que 0, ya se desestabilizó el sistema. Eso es lo importante de la noción de bifurcación, que el sistema cambia completamente su comportamiento, pero no solo desde el punto de vista matemático, de que aparecen otros, eso también es importante. Pero lo más importante es que hay puntos de equilibrio que venían siendo estables y se hacen inestables. ¿No es? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco un poquito teóricamente, porque lo hemos visto en ejemplos, aunque espero, estos ejemplos, lo que hemos visto es en una familia de ecuaciones autónomas uniparamétricas, o sea, que dependan de un parámetro, los puntos de equilibrio van a ir variando cuando varía el parámetro, ¿está claro? Y que el comportamiento de esos puntos de equilibrio puede variar radicalmente para ciertos valores del parámetro, porque varía radicalmente su línea de fase, y que eso es lo que se llama bifurcación, y que eso tiene implicaciones grandes para los sistemas que estamos modelando, porque implican que de pronto, imagínense, el sistema estaba quietecito y de pronto empieza a vibrar o empieza a hacer algo. Y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo tengo un sistema de... Es cuando ustedes están cambiando la frecuencia, están modulando la frecuencia en un FM, en un radio FM, y están oyendo muy clarito algo, porque están exactamente en la frecuencia que corresponde, y ahora pasan un poquito, y ya hay ciertos valores donde empiezan a oírse ruidos. ¿Está claro? Y se distorsiona lo que uno viene oyendo, porque hubo una bifurcación para ese valor de la frecuencia
en que se está recibiendo la señal. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver un poquito esto, un poco nada más, desde el punto de vista teórico, para repasar, y aquí van a estar presentes los dos resultados importantes que les he mencionado a lo largo del curso, que son temas que ustedes todavía no han visto, que son el teorema de la función implícita, ese es uno, bueno, fundamentalmente ese, el teorema de la función implícita. Uno de los teoremas importantes que hemos utilizado ya varias veces y que realmente la mayoría de ustedes, si no todos, todavía no han pasado un curso de análisis en varias variables o de cálculo en varias variables y por lo tanto no lo han visto. Y les recuerdo aquí brevemente lo que significa, lo que dice ese resultado. Teorema de la función implícita en un caso muy particular. O sea, teorema de la función implícita. Es un caso muy particular, en que tengo una función de dos variables mu y y que considero y que estoy estudiando el conjunto de los pares mu, y, tales que f en mu y es 0, que a eso se reduce el estudio de los puntos de equilibrio en cualquiera de estos sistemas. ¿Está claro? El teorema de la función implícita dice que si existe un par mu0 y y0 en el dominio de definición de f, tal que f en mu0 y0 es igual a 0, bien, y si la derivada parcial de f con respecto a y en mu0 y 0 es distinto de 0, distinta de 0, entonces estamos suponiendo que además que f es continuamente derivable, que quiere decir que sus derivadas parciales con respecto a mu y con respecto a y son funciones continuas. Vamos a suponerla en todos los puntos. Basta con que sean funciones continuamente derivables en, o sea, vamos a poner aquí, basta que f sea continuamente derivable en una vecindad de mu0 y 0, nada más, para lo que voy a decir. Bien, o sea que las derivadas parciales con respecto a mu y con respecto a y sean continuas en una vecindad de mu0 y 0. Bien, entonces si esto ocurre, entonces existe una vecindad de mu0, o sea, es decir, un intervalo mu0 menos epsilon, mu0 más epsilon, ¿bien? Un intervalo, ¿bien? Y una función y y de mu definida en mu0 menos epsilon, mu0 más epsilon, que es continuamente derivable, pero ahora una función del parámetro mu nada más, continuamente derivable, para la cual las únicas soluciones de f de mu y igual a 0 en una vecindad suficientemente pequeña de mu0 y 0 son de la forma mu, y en mu con
mu elemento de mu 0 menos epsilon, coma mu 0 más epsilon. O sea que todas las soluciones se expresan como una función de mu. ¿Está claro? O sea que f en mu, y en mu es igual a 0, donde y es una a, además, otra cosa importante, además y en mu 0 es igual a y sub 0. O sea que en una vecindad, si yo tengo aquí el dominio de definición de f, esto está en el espacio de las variables mu, y tengo aquí un punto mu 0, y 0 en el cual la función se anula. Esto lo que quiere decir es que hay un intervalito, si este es mu 0, hay un intervalito de radio epsilon, mu 0 menos epsilon, mu 0 más epsilon alrededor de mu 0, tal que en ese intervalito está definida una función y de mu, que en mu 0 toma el valor y0, y que todos los puntos que están sobre la gráfica de esa función, que son los puntos de la forma mu, y en mu, son los únicos puntos donde la función f de mu, y se anula en una vecindad de mu 0 y 0. O sea, no hay ningún otro punto por aquí donde se anula. Hay una curvita adentro nada más donde se anula. Eso es lo que dice el teorema de la función implícita. O sea, que en el conjunto de puntos mu, y se puede poner como la gráfica de una función y. Y esa función y es una función que se define de forma implícita a través de la relación f en mu y igual a 0, aunque usted no pueda despejar y en función de mu. Pero si pudiera despejarla, habría una sola forma de despejar y en función de mu. Eso es lo que quiere decir este teorema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínense que yo parto de una ecuación, de una familia de ecuaciones, f mu, y, dependiente de un parámetro mu. ¿Bien? Y que yo tomo y que para cierto valor de mu 0 existe al menos un punto y0, ¿está bien? Que ese y0 va a ser realmente y sub mu 0, depende de mu 0, que es un punto de equilibrio. ¿Claro? Entonces, eso quiere decir que si f, eso lo que quiere decir es que f en mu 0, y0 es igual a 0, o sea, estamos en esa situación. F mu 0 y y0 es igual a 0. O sea, para mu 0 hay un punto de equilibrio que corresponde a él, que es y0. Entonces se tiene que cumplir esa igualdad, por definición de punto de equilibrio. Este y0 es el y que corresponde a mu 0, por eso se denota así, y sub mu 0. Bien. Recuerden, el punto de equilibrio que corresponde al parámetro mu le llamamos y sub mu. Bien. Y entonces, si df de y en mu 0 y 0 fuera, vamos a analizar el caso en que sea mayor que 0 y el caso en que sea menor estrictamente que 0. Cualquiera de los dos. O sea, que sea distinto de 0. Primero, lo que quiere decir esto, ¿qué cosa es? En cualquiera de los dos casos es distinto de 0. Por lo tanto, eso quiere decir que la ecuación f en mu y igual a 0, cuando mu y está cerca de mu 0 y 0, todas las soluciones son de la forma f en mu, y de mu, para una cierta función y que depende de mu en una vecindad de mu 0,
y que además y en mu 0 es precisamente el y sub 0. Eso es lo que quiere decir. O sea, que si esto ocurre, entonces en una vecindad de ese, si yo dibujo aquí en el espacio de las mu y, voy a tomar el mu 0 y voy a dibujar uno de los puntos de equilibrio que corresponden, no tienen que ser todos. Voy a analizar cada uno. Dibujo aquí el y0. O sea, y0 es un punto de equilibrio que corresponde a mu 0. ¿Bien? Esto es el diagrama de bifurcación. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si se cumple esta condición de que es distinto de 0, entonces lo que va a ocurrir es que todos los puntos de equilibrio cercanos, o sea, para cualquier valor, hay un intervalito aquí, tal que para cualquier valor, el punto de equilibrio que le corresponde, este está por aquí, este puede estar por acá, este puede estar por acá, pero cercano a él, hay todo un intervalo en que cercano a él va a haber solo un punto de equilibrio y que ese punto de equilibrio va a ser la gráfica de una función que pasa por ahí. Que esa es y en mu. ¿Verdad? Ahí van a estar todos los puntos de equilibrio. ¿Está claro? Bien. Y entonces, fíjense, ¿quién? A ver. Como f mu 0 y 0 es 0, yo tengo que ver, para saber qué característica tiene ese punto. Recuerden que vimos en la clase anterior, al final, un teorema que le dije que era el teorema de estabilidad de Lyapunov. Que el teorema de estabilidad de Lyapunov lo que me dice es cuál es la característica del punto de equilibrio, si es estable o no. O sea, el teorema de estabilidad de Lyapunov. No sabía que se decía TEL, pero bueno. Teorema de estabilidad de Lyapunov. Decía que si yo tengo esta ecuación de y de t igual a f en y, y tengo un punto de equilibrio, o sea que f en y0 es igual a 0, entonces ese punto va a ser estable si f' en y0 es menor que 0, es estable. Y si f' en y0 es mayor que 0, es inestable. ¿Recuerdan eso? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que se cumple esta propiedad, que de f de y en mu 0 y0, esto es mayor que 0. Eso quiere decir que el punto de equilibrio y0, que corresponde al valor del parámetro mu 0, es inestable. Porque la derivada, aquí imagínense, mu 0 está fijo, y es 0. Es como si aquí el mu 0 no lo pongo, pero tengo un punto de equilibrio que es y0. Si f' en y0 es mayor que 0, el punto es inestable, el punto de equilibrio. Entonces, aquí estoy poniendo el mu 0, pero el mu 0 nada más que es como algo adicional para saber que a este valor mu 0 le corresponde un punto de equilibrio y0 y que la derivada de f con respecto a ese punto, a la y evaluada en ese punto de equilibrio es mayor que 0. Esto quiere decir que el punto de equilibrio y0 es inestable. Y no solo es inestable, es un sumidero. O sea, es un sumidero, porque todas las soluciones correspondientes a valores propios, correspondientes a condiciones iniciales cercanas a y0 se alejan de y0. ¿Está bien? Y si esto ocurre, el punto de equilibrio es estable, pero no solo es estable. Bueno, si es estable es porque es una fuente. Porque inestable puede ser un sumidero o un foco.
Aquí es inestable, pero es un sumidero, o sea, todas se alejan de él. Si fuera un foco, se alejaban de un lado y por el otro lado se acercaban, también es inestable, pero es una naturaleza diferente cuando es un nodo, perdón, cuando es un nodo, ¿está bien? Que es un sumidero, ¿sí está claro? Entonces, aquí el punto de equilibrio es estable, es una fuente. Pero fíjense, yo estoy suponiendo que df de y es continua. En una vecindad para todo mu, y, para todo mu, y, en una vecindad de mu 0 y 0. Entonces imagínense, la f está definida aquí. Y en este punto, vamos a llamarle punto mu 0 y 0. Si df de y en mu 0 y 0 es positivo estrictamente, esto, por continuidad, tiene que haber toda una vecindad donde siga siendo positivo. ¿Está claro? O sea, no puede ser que haya infinita cantidad de puntos que se acerquen a mu 0 y 0 donde sea negativo, porque entonces en mu 0 y 0 no sería estrictamente positivo, sería menor o igual que 0. ¿Está claro? O sea, si yo no pudiera encontrar una vecindad de mu 0 y 0, donde esta derivada parcial tiene que ser estrictamente positiva por el hecho de que supongo que esto es estrictamente positivo en mu 0 y 0, querría decir, estoy contradiciendo la hipótesis de continuidad, porque si no fuera así, querría decir que en cualquier vecindad que yo elija, siempre va a haber algún puntito donde df de y, mu y, es menor o igual que 0. O sea, no es estrictamente mayor que 0. Pero entonces, un puntito en cualquier vecindad, uno por aquí, otra más chiquitita, otro por aquí. Es decir, encuentro una sucesión de puntos que converge a mu 0 y 0. Donde la f, la derivada parcial, en esa sucesión de puntos mu n y n que converge a mu 0 y 0, es menor o igual que 0. Entonces, pasando al límite, como es continua, te digo, mu n y n tiende, fíjense, mu n y n tiende a mu 0 y 0. Y la derivada parcial es continua en toda una vecindad, entonces de mu 0 y 0. Entonces, df de y en mu n y n tendría que tender a df de y en mu 0 y 0. Pero esto estoy suponiendo que es mayor estrictamente que 0. Y todos estos son menores o iguales que 0. El límite de una sucesión de puntos menores o iguales que 0 tiene que ser menor o igual que 0. No puede ser mayor estrictamente que 0. Entonces eso no se cumpliría y estaríamos contradiciendo la hipótesis de continuidad. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que tiene que haber una vecindad donde si df de y en mu 0 y 0 es mayor estrictamente que 0, esto va a ser estrictamente mayor que 0 en toda la vecindad. Y si df de y es estrictamente menor que 0, esto va a ser también estrictamente menor que 0 en toda una vecindad. O sea, hay toda una vecindad de mu 0 y 0 donde el comportamiento en toda ella de df de y es el mismo que df de y en mu 0 y 0, en cuanto al signo. ¿Está claro? Pero además, por el teorema de la función implícita, si df de y es mayor estrictamente que 0, es distinto de 0. Y si es distinto de 0, eso quiere decir, o sea, si es estrictamente positiva, eso quiere decir que esta derivada en todos estos puntos va a ser estrictamente positiva. En particular, va a ser estrictamente positiva sobre la curvita de los mu, y en mu, tales que f en mu y en mu igual a 0. O sea, la derivada parcial va a seguir siendo estrictamente positiva en todos los puntos de equilibrio que correspondan a valores de mu cercanos a mu 0. Pero como en todos ellos la derivada parcial va a tener el mismo signo que esta, si el punto de equilibrio y es 0 cumplía esta propiedad, él era inestable. Entonces todos los demás, para valores de mu cercanos, también van a ser inestables.
Y si cumple esta propiedad, va a ser estable. Y todos los demás para valores de mu cercanos a mu0 también van a ser estables. Eso quiere decir que cuando f en mu0 y es 0, esa es la conclusión. Ya voy a escribir eso para terminar. Dos conclusiones escribo y ya termino. Conclusiones. 1. Si f en y0 en mu0 y es 0 y df de y en mu0 y es mayor que 0, entonces para todo mu cerca de y0 de mu0 existe un único punto de equilibrio. Esto quiere decir el punto de equilibrio y0 es inestable. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir eso. Y entonces para todo mu cerca de mu0 existe un único punto de equilibrio tal que también sigue siendo inestable. ¿Está bien? Y segundo, si f en mu0, bueno, además, si f en mu0 y es 0, es la misma conclusión, es 0, y df de y en mu0 y es menor que 0, que esto quiere decir que el punto de equilibrio y0 es estable, entonces existe una vecindad de mu0 tal que para todo mu en esa vecindad hay un único punto de equilibrio estable también. O sea, que si se cumplen estas condiciones alrededor de un punto, f mu0 y 0 es 0, y la derivada parcial tiene un cierto signo, si es positivo, cerca de mu0, todos los puntos de equilibrio van a ser inestables. Va a haber uno solo y va a ser inestable. Y si se cumple que la derivada parcial es negativa, cerca de mu0, va a haber siempre un único punto de equilibrio y la derivada parcial y va a ser estable. ¿Está claro? Esa es la primera condición. Y la segunda conclusión, que ahí me quedo, nada más que le escribo esto y ya, para que se vayan con todo el... La segunda conclusión es que los puntos de bifurcación, porque esto lo que me quiere decir es que la naturaleza de los puntos de equilibrio para valores cercanos a un mu0 que cumple eso, sigue siendo la misma que para el mu0. O sea, mu0 no es un punto de bifurcación. Entonces, los puntos de bifurcación son aquellos mu0 para los cuales existe un y0 tal que f en mu0 y es igual a 0 para que sea un punto de equilibrio y df de y en mu0 y es como 0, porque si es estrictamente positivo, todos los puntos de equilibrio cercanos van a ser inestables y si es estrictamente negativo, todos van a ser inestables. O sea, no hay cambio. Cuando puede haber cambio, es cuando ocurre esto. Y entonces los puntos de equilibrio están entre esos dos. Por lo tanto, una manera de encontrar todos los posibles puntos de equilibrio es resolviendo ese sistema de ecuaciones. F en mu0 y es 0 igual a 0 y df de y en mu0 y es 0 igual a 0. El sistema de ecuaciones no quiere decir que todas las soluciones de ese sistema de ecuaciones sean, ¿cómo se llama?, puntos de equilibrio. Perdón, que todos los mu que correspondan a pares mu, y, que sean soluciones de ese sistema, sean
puntos de bifurcación, pero los puntos de bifurcación están entre ellos. ¿Está claro? Entonces, voy a retomar esto, además, para explicarles la próxima clase, un tema muy rápido, que es cómo se puede expresar la solución de la ecuación diferencial en función de mu, cuando mu está cerca de mu 0 y yo conozco quién es la solución que corresponde a mu 0. Que eso es lo que se llama el desarrollo en serie de la solución en serie de potencias con respecto a un parámetro. Bien, y después de eso paso, y ya termino en esta semana, lo de los métodos numéricos. Descansan de mí la semana que viene y en la otra semana empezamos con las ecuaciones lineales. Sale, gracias.